Nosotros somos El Sendero Church, una iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo para restauración de las vidas. Veamos pues la siguiente clase con Uriel Martínez. Le damos gracias a Dios por un día más, que nos da oportunidad de vivir, que nos da oportunidad de venir a escudriñar su palabra. Y el Señor siempre tiene día a día algo nuevo, ¿verdad?, que revelarnos. Todos tenemos necesidades, tenemos retos día a día y lo necesitamos. Sabemos que Él ya venció todo en la cruz del Calvario y que nosotros nada más lo que tenemos que hacer es creer y recibir todos los beneficios que la cruz da y depositar nuestra fe y seguir creyendo. Esta lección está interesante porque pues toda la palabra de Dios habla una realidad y fue escrita con un propósito. Principalmente sabemos la condición del mundo y el mundo, a causa de la caída del pecado, pues cayó en una condición deplorable, se puede decir, y no había otra manera más que Dios mismo, ¿verdad?, obtener la solución a los problemas del mundo. Lamentablemente pues sabemos que hay hijos de desobediencia, ¿verdad?, que no se someten ni aún así a la palabra de Dios. Sabemos que en esta era Él sometió todas las cosas en su poder de su Hijo amado, y sabemos que está, se puede decir, más fácil que algo que de alguna otra manera ni siquiera nosotros nos podíamos imaginar. Y aún así el hombre se resiste a creer, a aceptarle. Lamentablemente sabemos que hay un tiempo, Dios ha determinado tiempos debajo del sol y pues la paciencia de Dios es grande, pero también tiene un límite. Va a llegar el momento en que sabemos que la Biblia habla acerca de un juicio y es importante saber y conocer los tiempos principalmente. A nosotros como iglesia nos ha encomendado una tarea muy grande y es predicar la palabra. No necesitamos estar parados aquí. Cualquier persona que ha creído en Jesús tiene esa encomienda y el Evangelio de Marcos lo dice, que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Todos tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio en nuestro trabajo, en la calle, a nuestros familiares. A veces no ocupas buscarlos, ahí te caen. Y tenemos que aprovechar el tiempo, ¿verdad?, porque dice que los tiempos son malos y tenemos que aprovecharlos. A mí me tocó esta lección y el tema de la lección es la número 11 y habla de la vida en los últimos días. Y es muy importante que nosotros la estudiemos de una manera que vamos a tocar algunos temas y para que cada uno de nosotros pues sigamos en la casa, ¿verdad?, leyendo las escrituras. La semana pasada tomamos un punto bien importante acerca de cómo Pablo exhorta a Timoteo a que se mantenga firme, que siga consagrándose a Dios, que sea fuerte por la gracia de Dios, ¿verdad? Dios nos da fuerzas día a día. Y en esta lección habla. La verdad central dice que estamos viviendo en la última era, antes del regreso de Cristo. ¿Cuántos sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos? Amén. Amén. El versículo clave es 2 de Timoteo 3:1 y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué quiere dar a entender? Aquí está hablando primeramente una advertencia. Le estaba advirtiendo a Timoteo que estaban por venir tiempos peligrosos. Le está hablando de los postreros días. Los postreros días, si hablamos en
esos últimos días cuando empezaron, es importante saber cuándo empezaron. Y tiene el panorama de la lección aquí. Dice que cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos, el día de los discípulos de Jesús, el día del Pentecostés, dice que el apóstol Pedro enseñó que aquello era una señal de que comenzaban los últimos días. Y si ustedes se acuerdan de esa profecía, habla una profecía de Joel, pero la recuerda el apóstol Pedro en Hechos 2, 16, 17, si no mal recuerdo, y donde habla acerca de que, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. Si ustedes siguen leyendo todos esos versículos, creo que es hasta el 20 o hasta el 21, habla exactamente de todo lo que va a acontecer en esta era. Ahora, a partir de, dice el panorama, dice que a partir de la interpretación de Pedro, lo que Pedro estaba representando con esa profecía era el tiempo que iba a transcurrir desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta la venida de Cristo y el final de la era. Prácticamente estaba determinando los últimos tiempos, aunque hay que aclarar que no está hablando de ninguna fecha, no está diciendo cuándo, pero con eso nos vamos a dar cuenta que va a ser el final de esa era. ¿Cuándo va a ser el final de esa era? Cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Sabemos que ahí es el arrebatamiento. Y ahí termina esa era, la era que le podemos llamar, como otros le llaman, la dispensación de la gracia. Es donde Dios manifestó la gracia, el amor para la humanidad. Fue donde Dios dispuso el plan de salvación para todo ser humano, ¿verdad? Y sabemos que Dios mandó a su Hijo, Dios amó al mundo, y dice que tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Todos sabemos que Dios se encarnó en un ser humano igual que usted y que yo. Dice la Escritura que no vino a ser servido, sino a servir. Amén. Y ese es uno de los mayores ejemplos que Dios nos da a la iglesia de la manera que nosotros nos tenemos que comportar, de la manera que nosotros nos debemos de dirigir hacia con los demás. Esta lección habla temas importantes porque realmente habla de cosas que están por venir. Muchas de ellas ya nosotros las estamos viendo. Si nosotros nos vamos a Mateo 24, habla acerca de las señales del fin. Y Jesús se sentó en el monte de los olivos a predicarles, enseñarles de todos los acontecimientos que iban a preceder en esta era. Ahora, nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Nosotros estamos viviendo en esta era, aunque 2000 años adelante de cuando empezó ese acontecimiento. Estamos más cerca del final y lo podemos ver porque ya se dejan ver muchos acontecimientos de los cuales Dios explica en su palabra. Y si vamos a Mateo 24, ahí podemos ver, ¿verdad?, rumores de guerra, pestes, terremotos. Ahorita podemos ver en el mundo tantas situaciones que antes no se habían visto, esos tsunamis, esas cosas, desastres. Yo pienso que le damos gracias a Dios porque ahorita aquí en Estados Unidos, hasta ahorita, la persecución, lo que habla la Biblia no está tan marcado, ¿verdad?, por el momento. Sigamos orando, sigamos buscando el rostro de Dios para que pues sigamos así. No sabemos por cuánto tiempo, aún si nos ponemos a escuchar ciertas noticias, es importante oírlas porque por esa manera nos damos cuenta de los acontecimientos que están por venir y nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas están en el hilo, si se puede decir así. Hay mucha tensión entre políticos y acontecimientos. Y esto incluye al sistema religioso también, ¿verdad? Y aquí habla unos puntos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Principalmente la iglesia. La iglesia tiene un trabajo bien importante con respecto a nosotros. Y a veces vemos que la iglesia está un poco dormida. Y
que necesita ese despertar. Sabemos que en los finales tiempos se va a hacer esta profecía de Joel se va a estar hablando, dice que derramar sobre toda carne su espíritu, y luego si ustedes siguen leyendo los versículos habla acerca de que nuestros hijos profetizarán y verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Y yo pienso que cada uno de nosotros anhelamos ese poder manifestado día a día. Y Pablo exhorta a Timoteo. Al parecer Timoteo estaba sufriendo en cierta manera, porque en ese tiempo Nerón había levantado una persecución fuerte en contra de los cristianos. Y prácticamente era algo fuerte. Pablo para eso ya cuando de hecho esta carta habla inclusive en los últimos capítulos prácticamente despidiéndose, pero es bien importante que Pablo para eso en sus 3 décadas que tuvo oportunidad de predicar el evangelio, de cumplir ese llamado que Dios le había dado, que es bien importante que tengamos ese ejemplo a seguir, porque prácticamente el apóstol Pablo, no quiero decir que nosotros nos vamos a comparar a él, pero sí podemos imitarlo, sí podemos imitar todo lo que de alguna manera hizo. Así él mismo lo llegó a decir en sus escrituras y decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo pienso que todos en las congregaciones tenemos un ejemplo de esa manifestación de Cristo en el corazón. Y tenemos que imitar esas cosas, las cosas que a Dios le agradan. Esa imagen de Dios, ese amor, y aquí habla esta lección acerca de cómo le exhorta a Timoteo para que proteja el evangelio. Sabemos que en ese tiempo había muchos falsos maestros que se habían introducido a la iglesia y estaban tratando de desacreditar el evangelio, porque esa es la verdad. Ahora, si nos ponemos a aplicar ahorita en este tiempo, vemos que está pasando exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que tener ese espíritu de discernir y de saber realmente si en la iglesia se está realmente moviendo la presencia de Dios. Muchos de los que ya tienen tiempo se pueden dar cuenta que muchas de esas herejías se han introducido a la iglesia y han, de alguna manera, han afectado tanto la alabanza como la predicación, como inclusive los predicadores. Han caído en estos errores. Sabemos que Mateo 24 habla acerca de que vendrán grandes engañadores en mi nombre, dice, ¿verdad? Y dice que hasta, si es posible, los pueden ser engañados hasta los escogidos. Entonces quiere decir que la cosa va a ir en serio, va a ir prácticamente en aumento. Podemos ver el mundo que puede pensar o de qué manera se puede expresar ante estas situaciones, y el mundo pues está buscando la paz, está buscando encubiertamente, porque son personas, aquí habla características de personas que realmente podemos ver que son amadores de sí mismos. Atrás de eso hay el orgullo, hay el egoísmo, y vemos cómo el mundo se pelea por el poder y alguien quiere ser el más importante, el más sobresaliente, y llevan al mundo de una manera queriendo solucionar los problemas, cuando sabemos que la única solución es Dios. Amén. Nadie más tiene la solución para los problemas de este mundo. Amén. Sabemos que Dios ha estipulado en tiempos, Eclesiastés 3 dice que Él ha determinado todo lo que sucede debajo del sol y que hay tiempo para todo. Y Dios en este tiempo, en esta era, ha dispuesto dar el antídoto para el pecado y nos está dando la oportunidad de que todos lleguen al arrepentimiento. Aunque viendo las escrituras sabemos de que eso no va porque hay un juicio. La escritura habla de un juicio y quiere decir que va a haber el hombre natural y el hombre espiritual, ¿verdad? Entonces hay 3 puntos que toca esta lección. Dice, vivimos en tiempos peligrosos.
El segundo dice, permanezcamos fiel a la palabra de Dios. Y el tercero dice, seamos fieles hasta la muerte. Vamos a ver tantito aquí, Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Casi no tienen nada. Aquí podemos ver todas las características de esta clase de personas. Yo pienso en lo personal, poniéndome yo de ejemplo, yo pienso que antes de yo convertirme al Señor, yo pienso que tenía algunas características de esto. ¿Por qué? Porque uno nace, uno le enseñan lo tradicional y uno aprende en los países latinos a defenderse, ahora sí que como Dios nos da a entender. Yo puedo ver algunos aspectos de estas en mi vida. Ahora yo le agradezco a Dios que en su bendita misericordia nos ha dado oportunidad de dar ese U-turn, de dar ese cambio de vida. Bienaventurados, habla, creo es Mateo 5, habla acerca de las bienaventuranzas. Y vemos de qué manera somos bienaventurados. Amén. ¿Por qué? Porque somos privilegiados. Ser parte del reino de Dios. Yes. Una de las cosas que en el 3.1, pues aquí podemos ver, le está hablando a Timoteo principalmente para alertarlo, ¿verdad?, de lo que estaba por venir en los tiempos venideros. Muchas de las cosas ya se estaban viendo. Al parecer vemos que Timoteo aparece en muchas de las epístolas de Pablo y pues era colaborador suyo. Una de las cosas es de la manera que se dirige hacia Timoteo como amado hijo. Vemos que Timoteo era discípulo de Pablo, entre otros. Es bien importante que nosotros como congregación pues trabajemos unidos, porque somos un pueblo. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Ahora cada uno de nosotros tenemos que cumplir una tarea que Dios nos ha encomendado. A cada uno se nos ha puesto dones de una manera que tenemos que descubrir y desarrollarlos. Y también yo siempre he dicho, cuando me paro aquí, tengan cuidado lo que piden, porque el Señor los va a poner a hacer. Yo pedí algo hace mucho y pues aquí estoy. Pero Pablo alerta a Timoteo y le hace saber que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Ahora vemos las características de esas personas. Todas esas personas se habían infiltrado en la iglesia. Ya no nomás era afuera, sino ya se habían introducido a la iglesia. Y como vuelvo a repetir, ahorita en estos tiempos vemos. Ahora, ¿cuál es el centro de estas personas? Estaba leyendo un comentario acerca de este tipo y dice una persona que muchas de estas causas era la falta de amor a sí mismo. Pero aquí podemos ver cómo la palabra de Dios está contradiciendo ese pensamiento, porque está diciendo que eran amadores de sí mismos. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí estamos viendo personas egocéntricas, centradas en sí mismas. Entonces, el mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, como a tu prójimo, como a ti mismo. Pero estas personas estaban ignorando a Dios, estaban ignorando al prójimo, ¿verdad? Porque todas estas características que ellos tienen, pues no les interesa el prójimo, les interesa el bienestar suyo. Ahorita en estos tiempos, ¿cómo podemos ver, ¿verdad?, alrededor? No necesariamente en la iglesia, sino en el mundo secular, vemos cómo se manejan las cosas. Como vuelvo a repetir, el poder, la fama, en el mundo
mundo artístico, en el mundo político, en el mundo, no se diga en el mundo religioso. Es una competencia de quién es el mejor, quién es el más guapo. Sí, entonces hay una lucha en eso, porque están peleando, buscan el beneficio suyo. En ningún momento se están preocupando por el prójimo. Lamentablemente esas personas, para conseguir eso, van sobre de lo que se les atraviesa. Y eso obviamente iba en contra de lo que era la doctrina, de lo que era el Evangelio. Vemos que más adelante vamos a ver cómo Pablo le habla a Timoteo y le dice: todas las aflicciones que he tenido es a causa de servir, de dar lo mejor, al persuadir a las personas para que se conviertan. ¿Se acuerdan cuando Dios salva a Pablo y cuando Dios le dice a Ananías que vaya y ore por él y le dice: es necesario que sufra a causa de mi nombre? Entonces Pablo iba a sufrir a causa del Evangelio. Ahora, aquí vemos un aspecto y vemos el aspecto de estas personas, y sería algo entretenido ponernos a tocar esos puntos, pero es importante ver, por decirlo, las características. Son soberbios, son blasfemos, desobedientes a los padres. Ahorita podemos ver los hijos cómo se rebelan, no se quieren someter a la autoridad, a su familia, prefieren nomás en cuanto hay oportunidad se salen, quieren hacer lo que quieren, y nomás cuando tienen un problema quieren venir y que tú les soluciones sus problemas. Entonces allá hay un problema en el carácter de la persona, ¿verdad? Sabemos que está reinando el enemigo en el corazón de esa persona. Y Pablo le dice a Timoteo que los evite. ¿Por qué? Porque tenía que proteger el Evangelio, tenía que proteger la sana doctrina. Eso ya se había infiltrado en la iglesia. Y es importante que nosotros, así como Pablo sufrió, padeció y todo, pero él siempre no comprometió el Evangelio, no comprometió la sana enseñanza, la sana doctrina. Y le insta a Timoteo que a esto se evite. Ahora, nosotros no podemos salirnos del mundo, vivimos en el mundo y muchos de nosotros tenemos trabajos donde tenemos que convivir con ellos, pero es importante que nosotros como cristianos mantengamos la referencia y seamos ese testimonio. Y así como cuando Pablo le predicó a Agripa, y que al último le dijo: casi me persuades a ser cristiano. Si vemos la actitud de Pablo en el tiempo de su ministerio, él siempre predicó la palabra. Estuvo en persecuciones, lo golpearon a causa del Evangelio, estuvo en náufrago y él hablaba de Cristo. Y era bien bonito porque de la manera que él daba su testimonio, lo que Dios había hecho por él. Y es algo poderoso. En los versículos ahí pues habla de vivimos en tiempos peligrosos. Pablo alerta a Timoteo de todo lo que estaba sucediendo. Ahora gran parte dice: no nos debe sorprender que las personas egocéntricas exhiban estos rasgos destructivos, porque al final todo esto lo que lleva es más a la impiedad y lleva a la destrucción de familia, destruye una congregación, destruye lo que se atraviese por enfrente. Pone un ejemplo en la Biblia acerca y vamos a ver, dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahí Pablo, en la manera que él se especifica mujercilla, no está hablando despectivamente hacia la mujer. Está dando a entender en cierta manera mujeres que son fáciles de manejar, que son personas que más adelante lo dice, que siempre están aprendiendo y que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son mujeres que de alguna manera, y no necesariamente mujeres, también hombres, que de alguna manera no son fáciles de manipular.
son fáciles de mover, como no han aprendido correctamente, es fácil que los muevan. Y eso yo pienso que nosotros lo podemos ver en este tiempo. Si usted observa, en estos tiempos podemos ver, no quiero generalizar ni hablar de nadie, pero podemos ver la gente cómo se mueve, va y viene, y es fácil que yo en el tiempo que tengo, no tengo mucho tiempo de salvo y puedo ver, conocí familias que estaban bien metidos, que le estaban sirviendo al Señor con todo, y eran un ejemplo a seguir. Lamentablemente se dejaron engañar, porque no es otra cosa, y se movieron y a otro lado, y resultó que no era de esa manera. Y al último me los he encontrado, ya no asisten, ya no se congregan, ya te contestan de una manera que hay estos rasgos en ellos, y entonces te puedes dar cuenta, muchas veces ya no les puedes decir nada porque te agreden, ya no los puedes ver bien. Y lamentablemente que la familia paga las consecuencias. Ahí podemos ver todas estas divisiones y todos estos, o sea, todo tiene un efecto, causa y efecto. Y lamentablemente así es. Y una de las cosas aquí Pablo habla acerca de dos personas del Viejo Testamento, dice y habla, y de la manera que Yanes y Janes resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, repobros en cuanto a la fe. Pero dice que más no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y aquí hace ver a esas personas, aunque en el Viejo Testamento, bueno, aquí no aparecen, pero parece que en los antiguos escritos aparecen esos nombres. Y si no, pues a Pablo le hablaba el Espíritu Santo, se lo reveló, porque aquí aparecen las dos personas esos magos que estaban ahí con Moisés. Una de las cosas importantes es que podemos ver cómo ellos se negaban a la verdad, al poder de Dios. Esa es una de las características de esas personas, se niegan. Porque podemos ver todos los prodigios y señales que hizo Dios, ¿verdad? Hasta que llevó a juicio a esa nación de Egipto, y podemos entender que fueron cosas sobrenaturales que solamente Dios lo podía hacer. Y al final dice que imitaban todo lo que Moisés hacía, pero al final, ¿verdad? La víbora se comió a la de ellos. Entonces podemos ver que aquí habla que su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ahora, es bien importante, dice, Pablo alerta a Timoteo en cuanto a la presencia de este tipo de personas en las iglesias. Y ahora, pues en estos tiempos nos podemos dar cuenta que tenemos que estar alertas, tenemos que estar con el ojo abierto. Hermano, y hoy en día en realidad ya no hay razón para no crecer en la palabra del Señor. Si una persona, como la palabra de Dios dice que en los últimos días el enemigo aún a los elegidos iba a engañar, pero la verdad es que muchas veces cuando el enemigo viene con engaños es culpa de nosotros mismos, porque nosotros nos hemos descuidado exactamente. Primeramente no estamos orando como deberíamos, no tenemos una comunión con Dios. Luego, hermano, hoy en día el evangelio puede ser escuchado por cualquier medio. Sinceramente, ya no hay excusa para decir yo no sé del Señor o a mí nadie me había dicho, porque la verdad es que hoy en día podemos saber, hermano, podemos estudiar, hay escuelas bíblicas abiertas, por ejemplo, que no hay alumnos, las escuelas están abiertas, pero no hay alumnos, porque la gente no tiene hambre del Señor. Pero la cuestión es que cuando uno llega a tener un encuentro real con el Señor, uno no se va a conformar con lo que ya tiene, sino que uno quiere más y más. Inclusive si se acuerda que le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don. Amén. Entonces, si algo nosotros tenemos que cuidar es ese fuego. Así déjalo apagar, porque el día que lo dejes apagar, a mí me hizo venir lo de las vírgenes sensatas y las insensatas. Queda a entender que las 5 se descuidaron. Entonces, ¿qué pasó cuando vino esa visitación, vino el Señor? Pues los que estaban listos se fueron. Los otros lamentablemente se quedaron. Esto es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta.
Y de esta manera, esta carta es muy importante porque así como Pablo le explica a Timoteo, era para la iglesia. En aquel tiempo vemos todas las personas que le seguían a Pablo, prácticamente sin la ayuda de esas personas Pablo no hubiera podido haber hecho tanto trabajo. ¿Te imaginas? Eran muchas iglesias. Ahora, ¿te imaginas con todos esos problemas encima? Él tenía que estarlos alimentando y por eso escribía esas cartas para exhortarlos, para alentarlos, para motivarlos a que siguieran luchando. Así, y él se ponía como ejemplo porque él había sufrido a causa del evangelio gravemente. Sabemos que hasta en una ocasión lo dejaron por muerto, que dice que los apóstoles oraron por él y al día siguiente estaba haciendo su trabajo, o sea que no había nada que lo detuviera. Y eso es algo importante. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, no tenemos que dejar que nada nos estorbe. Amén. Hay situaciones que vienen a nosotros y nosotros hay que tener la mirada en el Señor. El Señor fue el que pagó el precio. No quiero decir el hombre, todo ser humano está en la misma posición que yo. Ahora no quiero decir que nos comportemos indiferentes, no debemos de hacer así porque ahí es donde nosotros manifestamos ese amor para con los demás. Incluso, hermano, la razón por la que también es bien importante tener la mirada puesta en el Señor y no en el hombre es porque todo hombre, toda mujer podemos fallar. Somos seres humanos y somos imperfectos, somos pecadores. Y si no fallamos de un modo, fallamos de otro. ¿Cuántas personas hay que uno se encuentra que dicen que ya no van a la iglesia? Porque en las iglesias hay muchos hipócritas, demasiados hipócritas. Pero en la verdad es que quienes fallaron entonces fueron porque ellos entraron con la mirada puesta en el hombre, no en Dios. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Dios, en el Señor, del Dios Todopoderoso, no va a haber desengaño en nosotros nunca, porque vamos a poder ver que fulano, sultano, mengano fallen, pero nuestro Dios nunca falla. Ese jamás va a fallar. Y es que dejamos de practicar lo que Dios nos ordena. Así perdonar. Acuérdense cuando le dijeron cuántas veces tenemos que perdonar, hasta a veces 7 veces. Y le dijo él, ¿cuántas les dijo? Lo que sea necesario, tenemos que perdonarnos una y otra vez. ¿Cuántas veces pecare tu hermano contra ti tenemos que perdonar? Amén. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, entonces es de la manera que nosotros lo podemos hacer. Si nosotros queremos ir en nuestra fuerza, ahí es donde nosotros vamos a fallar. Así es. Sí, cuando sabemos que Él lo ha hecho todo, Él lo ha dispuesto todo, nosotros simplemente obedecemos y Él nos va a defender. En este caso, Pablo era lo que le estaba diciendo a Timoteo. La pelea, la batalla se había arreciado, o sea, estaba fuerte. Yo me pongo a pensar, imagínate en una congregación con tanta gente, si ustedes han leído Corintios, las varias epístolas, la iglesia de Corintio eran infinidad de problemas los que él tenía. Ayer le estaba comentando a las hermanas, pero fíjense cómo era el amor de Pablo, así como el amor del Señor, porque cómo se conducen las cartas desde el principio, amados en Cristo, santos en Cristo, aunque había adúlteros, había lo que había, pero él se dirigía de una manera porque él sabía el precio que Cristo había pagado por esa iglesia. Ahora, en la iglesia hay un proceso de crecimiento, ¿verdad? Y cada día el Espíritu Santo, cuando le permitimos que venga a nuestras vidas, cada día vamos siendo conformados a la imagen de Él. El domingo, no sé si se acuerdan del pastor que dijo, cuando llega el Espíritu Santo a nosotros, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos habilita para llevar a cabo todas las tareas que Dios quiere que nosotros hagamos. De otra manera nosotros no podemos hacerlo. Cuando nosotros queremos hacerlo por nuestra fuerza. En este caso, por decirlo a mí, que el Señor pues ahora sí que yo lo pensé y el Señor actuó rápido. Y al principio, y no quiero decir que ahorita voy aprendiendo. Al principio era difícil, pero veo que poco a poco el Señor nos va dando de su gracia. Ahí es donde está esa fuerza que necesitamos para nosotros vencer. En este caso, en el versículo 10 vamos a seguir y habla acerca de ahí y volvemos a retomar en cierta manera, dice,
pero que tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Amén. ¿Verdad? Y Pablo, si algo se caracterizó fue por un servicio en el cual se sacrificaba para que otros creyentes a Cristo, recordando sus más de 3 décadas de servicio. Era lo que decía. Aquí Pablo le recuerda a Timoteo, porque Timoteo ya había andado con Pablo. Y luego en el capítulo 11 dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Déjeme decirle, tal vez nosotros a lo mejor no estamos en persecuciones de ese tipo, pero hay problemas que tenemos que enfrentar, cada uno de nosotros. Pero si nosotros confiamos en el Señor, dice: y de todas me ha librado el Señor. Yo conozco aquí personas que han tenido luchas, que han tenido pruebas fuertes y han salido victoriosos. Amén. ¿Verdad? Hemos tenido victoria. Cuando nosotros confiamos, por eso en el capítulo 10 dice: pero que tú que has seguido mi doctrina, la sana doctrina, la palabra, tener cuidado de no, ¿verdad? Sabemos que no hay que añadirle, no hay que quitarle, sino lo que Dios ha estipulado en su palabra. Dice la palabra de Dios, hermano, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Amén. Poniendo nuestra confianza en Él a todo tiempo. Exacto. Pero mientras y cuando nuestra confianza esté en Él, que no confiemos en nosotros mismos ni en otra persona. ¿Cuántas veces pensamos y decimos: si no va esto, no sucede nada? Si aquel no ora por mí, no va a suceder nada. Cuando el poder y la autoridad está en ti, está en cada uno de nosotros. El pastor lo ha dicho muchas veces: usted puede orar por usted mismo, pero hay un requisito, tenemos que creer. Tenemos que creerlo. A ver, eso no quiere decir que nosotros oremos, la Biblia lo dice, que oremos los unos, ¿verdad? Que nos edifiquemos, porque el Señor ama la unidad y nos ha traído a unidad. Aunque cada uno de nosotros tenemos caracteres diferentes, pero ahí es donde está el arte del Evangelio, el aprender a convivir. Y yo he dicho muchas veces, en la iglesia hay hombres lijas, unos lijan a otros, y es verdad. ¿Por qué? Porque a veces cometemos errores, a veces hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver y otros nos la enseñan y decimos: ah, caray, yo no está bien. Pero es bonito cuando nosotros tenemos esa humildad y ese corazón para reconocer, ¿verdad?, que estamos mal y que estamos actuando de una manera. Dios se complace de eso. Dios se complace de eso. Y así, así el propósito de Pablo es doble: revisar sus sufrimientos. Por supuesto, él quería dar testimonio de la fidelidad del Señor. Él explica a Timoteo todo esto que él atravesó, pero aún sin embargo él seguía fiel a la palabra y al llamado que había tenido. Amén. Y como vuelvo a repetir, él no comprometió el Evangelio. Ahora Pablo ya estaba para acabar su carrera. Y vemos qué legado dejó en cada uno de los hermanos en la iglesia que habían aprendido en la sana doctrina, entre ellos Timoteo. Hay otros colaboradores más que se nombran en la Biblia en diferentes epístolas, pero también al final vamos a ver gente que se apartaron de él a causa de su sufrimiento. Entonces, ¿cuántas veces podemos decir que tenemos fe cuando el barco va bien, pero cuando el barco se va a hundir? Dijo mi mamá que siempre no, y nos bajamos y dejamos ahí las cosas tiradas. Y muchas veces abandonamos el propósito de Dios, el objetivo con lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a predicar el Evangelio. Y luego dice en el capítulo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Wow. Ahí veo otro punto que es importante, porque ¿cuántos evangelios se predican? Que te vas a hacer rico, te vas a sacar la lotería, todo va a ser puro azul y el sol y todo.
cuando realmente la palabra dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero recuerden que nosotros no estamos solos. Hay alguien que nos protege, hay alguien que nos cuida. Dice que el Espíritu Santo es nuestro paracleto. Él nos defiende. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas? A veces que gente nos quiere dañar y muchas veces se asustan porque ven algo a alguien a un lado de ti. Y es Él. Así como dijo Pablo que lo iban a defender. Dice, y luego le exhorta a Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Sabemos que Pablo, Timoteo, había heredado una fe no fingida de su abuela y su madre. Qué importante, ¿verdad? Estas personas, aunque no salen mucho en la Biblia, pero podemos ver el testimonio de esas personas. Quiere decir que este niño lo encauzaron, le enseñaron, ellas recibieron el Evangelio y lo encauzaron, lo enseñaron, ¿verdad? Y luego le pusieron los maestros, Pablo y los demás discípulos. Quiere decir que lo enseñaron en la doctrina de Jesucristo, le enseñaron a Jesús el crucificado. Y Pablo lo exhorta, le motiva a que continúe, que él fue enseñado en la sana doctrina. Dice, y aprendido y te persuadiste, o sea que creyó. En esa predicación él creyó, su fe, su corazón estaba dispuesto y él se convirtió. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí podemos ver, ese es otro punto, y ese punto dice, permanezcamos fiel a la palabra de Dios. Cuán importante es, como podemos ver, aprender las sagradas escrituras. Ahora, en aquel tiempo sabemos que nada más estaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, no estaba terminado, pero sabemos que ya había cartas circulando de Pablo, porque carta que hacía Pablo la mandaba dirigida a cierto lugar y de ahí sacaban copias y las distribuían. Entonces ya había información acerca de las cartas de Pablo, pero aquí podemos ver, dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Si podemos, aunque pueda estar hablando del Antiguo Testamento, ¿el Antiguo Testamento de qué habla? ¿De qué habla? ¿En qué es lo que, cuál es el propósito del Antiguo Testamento? Todas las cosas que están escritas ahí señalaban a Jesús. ¿Sí? Y lo recalca al final porque dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuáles son los requisitos para ser salvo? La fe. Creer en Él. Ahí vemos cómo motiva a Timoteo que lo que él había aprendido correctamente. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras. Ahora, como dice la hermana, ya ahorita ya no hay pretexto. Y ahorita, si no habla español, inglés, francés, en el idioma que quiera, se mete al internet, sale por todos lados, ya no hay pretexto. En aquel tiempo podemos decir que sabemos que las escrituras no cualquiera las podía, ¿verdad? Hermano, incluso en ese punto tenemos que ser un buen que si vamos a hacer es que vamos a resultar bien confundidos y vamos a resultar también con doctrinas torcidas. Todo lo tenemos que medir a la luz de la palabra. Por eso la palabra de Dios dice, mirad que nadie os engañe. La única manera que nadie va a poder engañarnos es si nosotros mismos escudriñamos la palabra del Señor. De esa manera lo vamos a medir, toda la luz de la palabra. Si fulano, sutano, mengano dijo algo, pero la Biblia no lo dice, si un ángel de luz viene con otro evangelio, sea anatema. Esto no es de Dios. No hay nada nuevo debajo del sol. Alguien decía que Dios quiere traer nuevas cosas. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo está ya escrito en la palabra del Señor. Yo dije, es importante que aprendamos la palabra. En ningún momento
momento me dirigí de que oiga usted predicaciones en otro lado. Así es. Para que usted oiga otras cosas necesita conocer, como dice la hermana, la palabra. Amén. Entonces, el versículo 16 habla exactamente de eso. ¿Por qué es importante leer la palabra? Porque dice que toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Y tiene un objetivo la palabra, tiene un propósito, ¿verdad? En el creyente. Sabemos que dice toda escritura es inspirada por Dios por medio de su Santo Espíritu. Sabemos que en el Viejo Testamento Él habló a través de los profetas. Amén. Y en el Nuevo Testamento habló por misma boca de su Hijo, de Él mismo. Fue revelada todas las cosas. Ahora, nosotros está el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo, y él dice que Él nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. Dice que Él nos hablará, pero no hablará de lo suyo propio, sino todo lo que oyere. Es de la manera que nosotros, la palabra va a ser revelada. Ahora, ¿qué propósito tiene la palabra? Dice que la palabra es útil para enseñar. Ese punto que toca la hermana es importante, porque dice, la palabra de Dios prepara a los maestros para enseñar al pueblo de Dios qué es cierto y qué es falso. Amén. Entonces, nosotros cómo podemos discernir qué está bien, qué está mal, tenemos que escudriñar la palabra, ¿verdad? El otro punto dice, para redarguir. Dice, las escrituras presentan evidencias convincentes para llevar a las personas al arrepentimiento y al rechazo de los apetitos pecaminosos. Fíjense qué propósito tiene la palabra. Es el alimento del maná del cielo que necesitamos. Amén. Y luego dice para corregir. Dice, las escrituras tienen la autoridad para decir a las personas si algo es correcto o errado. Ahí es donde está ese espíritu de discernimiento. Y si usted está oyendo algo y el Espíritu Santo le dice apaga eso, párate, salte, no oigas eso, o simplemente cállate, eso no está bien, eso no está correcto. La palabra tiene ese poder y esa autoridad. Y dice, y para instruir en justicia, dice, las escrituras deben ser la guía del cristiano para una vida que sea agradable a Dios. O sea, fíjense los propósitos que tiene la palabra, el poder, la autoridad. Nosotros tenemos que reconocer eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que comerla todos los días. Y bueno, cuando yo me convertí, pues de primero yo leía la palabra y era lo que le estaba comentando a las hermanas de que ese libro, cuando el Espíritu Santo está ausente, yo he encontrado gente que se la saben de pie a pa y te saben los versículos y todo, pero podemos leer la Biblia como un libro, como una literatura. No tiene poder, no tiene la autoridad para cambiarte, para transformarte. En el momento, como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces ahí es donde viene a tomar rema en tu corazón esa palabra. Y es de la manera que nos instruye, nos capacita, ¿verdad? Nos dirige y nos para, nos detiene. Cuando andamos y vamos incorrecto, el Espíritu Santo nos alerta y nos dice, hey, estás mal. Por eso es importante ese fuego no apagarlo, mantenerlo vivo. Sabemos que el Espíritu Santo es sensible a cualquier cosa que va en contra de lo que es su presencia, su santidad. Ahora, ¿cuál es el propósito de la palabra? Dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es de la única manera que nosotros podemos servir, de una manera que agrade a Dios. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios, como Dios ha especificado en su palabra. ¿Quiere decir algo, hermano? ¿No? ¿Alguien quiere comentar algo? Hermano, ¿quién quiere comentar algo? Bueno, déjeme decirle algo entonces, ya que me dio la oportunidad. Es que quiere tomar algo. No, que en nuestra propia capacidad
jamás vamos a poder ser En lo de veras natural. gratos al Señor, sino que solamente como el tema que tocábamos anoche, cuando morimos a nosotros mismos y dejamos que sea Cristo el que viva en nosotros, es ahí donde de veras vamos a poder ser gratos y subir como ofrenda grata ante la presencia del Señor, porque por nosotros mismos la palabra de Dios lo dice bien claro, aún nuestra mejor obra es como un trapo de inmundicia ante la santidad de Dios. Solamente cuando el hombre muere a sí mismo, se niega a sí mismo, dejo de hacer lo que quizá antes me fascinaba hacer, me gustaba hacer, y sentía que ese hábito no lo podía dejar, no puedo seguir sin eso. Pero en el momento en que yo muero a mí mismo, entonces Cristo comienza, mientras yo me hago más pequeña, Cristo se hace más grande. Y es que ahí podemos ver la manifestación y el poder de Dios, porque cuando nosotros dejamos que el amor de Dios fluya en mi corazón, entonces la obra, ya sabemos que por obras no podemos conseguir nada, pero es de la manera que somos ese olor grato a Dios. Amén. Es la manera que nosotros manifestamos ese amor y Dios nos habilita para hacer esas buenas obras que Dios le interesa que hagamos para con el prójimo. Y también damos ese testimonio de Cristo en nuestro corazón. Y obviamente tiene que haber un cambio. Cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Yo tengo amigos, tengo conocidos que al principio me conocieron y Gustavo venía medio chuecona y ahora muchos de aquí han notado en cambio en mi manera de ser. Y a mí me alegra, a veces no es fácil, ustedes saben que a veces hay mucha lucha en nuestra persona porque a veces nos resistimos a dejar cosas que no debemos andar cargando. A veces nos resistimos y queremos, somos de dura cerviz como el pueblo de Israel y queremos hacer las cosas a nuestra manera cuando de ninguna manera Dios se va a mover con una actitud de esas. Entonces, ahora que yo voy avanzando y a veces el crecimiento para algunas personas puede ser rápido, en otros puede ser más lento. Lo importante es que nunca te detengas. Lo importante es que, así como Pablo exhortaba a Timoteo, que continuara, principalmente para que acabara ese cometido que Dios, cada uno de nosotros debemos anhelar, que el propósito que Dios tiene para nuestras vidas se cumpla. Que aquellos anhelos, porque yo pienso que cada uno de nosotros soñamos estar tiene que haber un objetivo, tiene que haber algo que anhelemos. Dios nos ha habilitado con su poder y su autoridad para, lo dice la Escritura, en mi nombre echarán fuera demonios, habrá cosas sobrenaturales que podemos hacer, pero ¿cuál es nuestro deber? Yo he estado trabajando por quitar esa palabra de tener, porque eso se oye como que lo quiero hacer a mi manera. Es nuestro deber como cristianos, ¿verdad? Agradable a Dios. Y tenemos que someternos a su palabra, dejar que las cosas que nosotros hemos cargado y que nos han servido por mucho tiempo, dejar, porque eso nos evita avanzar, llegar al punto, llegar al lugar donde Dios nos quiere ver a cada uno de nosotros. Y lo más importante es que debemos de entender que hay de por medio vidas humanas. Sabemos que va a llegar un juicio y que las personas que no se arrepientan lamentablemente se van a perder. Y así como dice la Escritura que recibiréis poder, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todos los rincones de la tierra o confines de la tierra, no recuerdo exactamente cómo dice, pero que nosotros seamos ese testimonio fiel. Yo en lo personal, yo tengo hermanos que todavía no son salvos y que están mal, y yo le pido a Dios que toque su corazón, así como tocó el mío, así como a mí me alcanzó. A mí mucha gente me ha dicho, muchos de ustedes saben que yo no tengo familiares aquí, y un día me dijo una persona y me quedé pensando, bueno, ¿y quién ora por ti? Y sí, ¿verdad? Me quedé pensando, ¿verdad? ¿Quién ora por mí? Pues quien sea, que Dios lo bendiga. Porque realmente el Señor me ha alcanzado, a mí me trajo desde México y me trajo aquí. Yo no vine por mi voluntad. ¿Qué ve en mí? Yo sé que a lo mejor en mí no hay nada, honestamente. Pero a Dios le agradó. Y yo pienso que ahí es donde se hace la manifestación de su gracia
porque es un don inmerecido, es algo que no nos merecemos. Es por su gracia, y la Biblia dice que porque a Él le plació. Pues gloria al Señor, porque ya estamos aquí. Amén. Ahora nosotros tenemos que cuidar nuestro caminar, nuestra vida, nuestro testimonio y seguir adelante, luchando. Muchos aquí se han metido a estudiar la palabra, y algo que nos dijeron en la escuela, y eso es bien importante. No todos van a ser pastores, no todos van a ser personas que a lo mejor piensan que podemos ser. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros podemos seguir y servir en la posición que Dios nos ha puesto de una manera mejor, de una manera adecuada. Y por eso es importante leer las Escrituras. Ahora, una vez que tú puedes entender las Escrituras, que el Espíritu Santo, entonces ya ahí tú puedes estudiar, leer, e inclusive ponerte a contradecir cosas, así como Pablo se podía con los falsos maestros. Pero cuando nosotros realmente está la verdad en nuestro corazón, mientras lo único que vamos a hacer es, como dice en mi país, la vamos a regar. Vamos a, tal vez, en lugar de persuadir a la persona que crea, la podemos apartar. Y acuérdense que Dios se quiere a todos, dice que todos lleguen a la verdad. Ese es un punto muy importante. Y sé que ya me acabó el tiempo. Y el punto 4, y nada más lo voy a concluir en algo cortito. Pablo exhorta también a Timoteo a que seamos fieles hasta la muerte. Cada uno de nosotros tenemos un caminar, cada uno de nosotros vamos a tener una carrera. Más adelante habla Pablo acerca de he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Cada uno de nosotros debemos estar conscientes de que estamos en una batalla, que tenemos que mantenernos firmes, que tenemos que, debemos de mantenernos firmes conforme a la sana doctrina. Debemos caminar esa carrera. No sabemos cuánto, unos a lo mejor vamos a caminar más, otros menos, pero lo importante es que al final lleguemos con esta actitud de Pablo. He guardado la fe. Que a pesar de todas esas tribulaciones y problemas, lleguemos al final con fe. Que no vayamos arrastrando ya la cobija, como dicen, pero que lleguemos, que terminemos bien como a Dios le agrada. Para que en aquel día que estemos parados ante tu presencia, diga, bueno y siervo fiel, ¿verdad? ¿Sí? Entra al gozo de mi Señor. Gracias por ver nuestros videos. Y si este video le gustó, por favor, no se olvide de darnos un like y de compartirlo en sus redes sociales con sus amistades y familias para que el Evangelio de Dios pueda ser extendido a todas partes. Que Dios le bendiga. Cristo vino y su pueblo